Una de las cosas más interesantes de la vida cristiana es cuando nosotros empezamos a conocer quiénes somos en Cristo. La sesión de hoy va a hablar muchísimo de la transformación que nosotros vivimos con respecto a la identidad en Cristo. Hoy vamos a estar estudiando de una manera pedagógica cómo es que nosotros fuimos transformados, llenos de la gracia, llenos del amor, pero también sanados en nuestro interior a través de la conversión genuina, al haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces, hoy tenemos que recordar que para entendernos a nosotros mismos, necesitamos tener una noción clara de cómo estamos constituidos y cómo funcionamos. Esto es importante porque a veces pasa que las personas no tienen claro qué pasa cuando recibieron a Cristo en su corazón y eso impide que las personas sean sanadas o que experimenten algunos cambios importantes en su crecimiento espiritual. Esto es lo que tiene que ver con lo que somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Para que nosotros veamos esta parte, tenemos que recordar que frecuentemente los seres humanos se consideran como personas que son materiales e inmateriales. O sea, tenemos esa doble característica. Somos llamados cuerpo y alma. Es importante que entendamos un modelo que está de acuerdo a las escrituras. La palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Este versículo nos da muchísima luz con respecto a cómo estamos constituidos. Entonces nos vamos a dar cuenta que somos espíritu, alma y cuerpo. Ustedes pueden ver en esta presentación de PowerPoint que en este primer gráfico cada arco está en armonía el uno con el otro. Las flechas y el arco como que interactúa, el espíritu interactúa adecuadamente con el alma y el alma con el espíritu. El ser humano, el espíritu funciona adecuadamente, el alma se relaciona con los demás, el cuerpo se relaciona con el ambiente y el espíritu tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Adán tenía una identidad perfecta, recibía su auténtico significado de su relación con Dios. O sea, él sabía para qué estaba creado. Fue creado y permaneció en esa condición hasta cuándo, hasta la caída. O sea, antes de la caída, todo nuestro interior funcionaba armoniosamente. Más tenemos que entender que esta condición cambió radicalmente cuando nosotros cuando Adán cayó y nosotros heredamos con él algunas características que son importantes. Ya en este círculo vemos algunas cosas que cambiar. Entonces, debido al pecado, la muerte física que no ocurrió eventualmente, o sea, el ser humano no dejó de respirar, pero sí ocurrió una muerte de una manera distinta. Ocurrió la muerte espiritual. O sea, esa conexión que tenía el ser humano con Dios cuando Adán no había caído, se perdió. ¿Qué parte fue la que murió en este momento? El espíritu. Entonces, el espíritu que hace en nosotros, él nos da una conciencia de lo que significa ser hijos de Dios. El cuerpo es el medio por el cual nuestros 5 sentidos nos relacionan con el mundo y el medio ambiente. Eso continuó ejerciendo esa función. El alma mantiene su función de tener una parte de voluntad, emociones y nuestro intelecto, nuestra voluntad. Ahí se genera en nosotros una situación muy interesante porque nosotros empezamos a preguntarnos cosas con respecto a quiénes somos y cómo funcionan las cosas. Entonces también tenemos en nuestra alma una faceta psicológica. Cuando todo esto está pasando en nosotros, nosotros también tenemos
una interacción entre estas tres partes en nuestro interior, una interacción entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Nada más que, si lo notan, ya no, en este gráfico, ya no se identifica un arco, sino que pareciera que hay una conexión apenas palpable. Entonces, después de la caída del hombre, se generó algo que vemos aquí en este círculo que se llama como el yo, lo que significa una existencia autocéntrica, cuando las personas ya empiezan a pensar demasiado en sí mismas, primero yo, segundo yo, tercero yo. Esto viene como consecuencia de la caída de Adán, viene en nuestra naturaleza, no podemos cambiar eso tan fácilmente. Lo que Dios ha provisto para nosotros es lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, con la caída del ser humano a través de Adán, aunque cada uno poseía un espíritu que funciona ahora hacia Satanás en vez de hacia Dios, podría decirse que el espíritu estaba muerto hacia Dios y tenía sensibilidad hacia la operación de Satanás. O sea, por eso Satanás, antes de que nosotros recibiéramos a Cristo en nuestro corazón, tenía como cierta capacidad de oprimirnos y obligarnos a hacer ciertas cosas, porque nuestro espíritu tenía esa afinidad hacia las cosas que Satanás nos invitaba a hacer. Es aquí donde el Señor nos rescata, donde Él nos dice, no, esto no tiene que ser así, no pueden estar siempre en esa condición, y empieza a generarse la salvación. La salvación, dice, su entrada en nuestra vida produce un nacimiento espiritual que es el conocimiento de nuestra vida en Cristo. Antes que confiemos en el Señor Jesucristo, nosotros no teníamos una relación personal, pero cuando recibimos a Cristo, esa relación se genera a través del Espíritu Santo, quien nos convence de una situación que para nosotros era normal, era que nosotros nos identificábamos como pecadores, pero que llega un momento donde nosotros nos decimos, un momento, yo soy pecador, ¿y qué pasará en mi vida con todo ese pecado, con todas esas situaciones? Entonces, llegamos a hacernos muchísimas preguntas, y esas preguntas, ¿de dónde nacen? Las preguntas nacen de la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos explica el Espíritu Santo? Que nacemos pecadores. Ahí es donde nosotros empezamos a experimentar en la salvación, que el Espíritu Santo nos empiece a recordar que no estamos completos sin tener a Cristo en nuestro corazón, y Él nos lleva a la salvación. Es posible que la persona tenga una experiencia con el Señor Jesucristo de una manera que entienda claramente que el Señor Jesucristo le perdonó de sus pecados. Esto es maravilloso, porque esa persona empieza a entender lo que significa haber nacido de nuevo, empieza a caminar con Dios, empieza a utilizar frases donde la fe ya es más notoria. Pero también es cierto que es posible no llegar a tener esa seguridad de la salvación, porque podemos basarla no en los hechos de las Escrituras, sino en los sentimientos fluctuantes. O sea, hay personas que dicen, yo necesito sentir que soy salvo. No, usted no necesita sentirse salvo. Usted lo que necesita es basarse en un hecho real. ¿Cuál es ese hecho real? Las Escrituras. Entonces, cuando las emociones están siendo controladas por las mentiras que la persona ha estado creyendo, no hay manera que las emociones concuerden con la verdad. Entonces, a veces pasa que una persona ha tenido traumas, ha tenido dificultades, tiene problemas de autoestima, tiene tantas luchas, y él no admite que ha sido perdonado. No, a veces dice, yo tengo que purgar alguna pena, yo tengo que sufrir porque hice algunas cosas mal hechas. Entonces, cuando nosotros le decimos, no, usted no puede
darse el látigo porque es el látigo que usted da, no le contribuye a su salvación. Lo único que usted tiene que hacer es tener claro que el Señor la perdonó y es una nueva criatura, sin que tenga que dudar de la salvación. Entonces, hay personas que dudan de eso y experimentan una ambivalencia constante de no sentirse salvos toda la vida. Hay gente que asiste a una iglesia cristiana y durante mucho tiempo no está segura de haber llegado a Cristo, de haber sido salvado. A mí me ha pasado que yo le he preguntado a personas que han asistido a iglesias durante algún tiempo y yo le pregunto, bueno, si usted muriera hoy, ¿usted estaría segura de ir al cielo? Y me dicen con mucho temor, quiere que le diga alguna cosa, yo no me siento salvo. Entonces ahí nosotros tenemos que entender a la persona, pero también guiarla a que recuerde esto que estamos estudiando hoy, que no dependemos de las emociones para ser salvo. Tenemos que depender de lo que la palabra de Dios nos indica. Y vamos a avanzar en este tema. Entonces, algunos aceptan al Señor Jesucristo como Salvador y Señor personal y después se pasan el resto de su vida intentando que el Señor los acepte. Este es un esfuerzo vano. Entonces, hay personas que hacen cosas en la iglesia, se esfuerzan, después de que recibieron a Cristo, sí, pero como que tienen que reafirmar su salvación a través de algunas cosas que han hecho con su vida. Entonces dicen, ahora tengo que ser bueno porque ahora estoy tomando más en serio las cosas de Dios. Me dijo una vez una persona, bueno, yo ahora estoy tomando a Dios en serio y yo tengo que ser bueno porque si no el Señor no me lleva al cielo. No, al confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos puestos en Cristo. La persona tiene que entender que él como individuo fue puesto en Cristo. Es importante que nosotros recordemos algo que acabamos de estudiar. Las personas necesitan usar su fe para entender que son personas perdonadas. Cuando eso empieza a creerlo, en su interior empieza a entrar en armonía todo lo demás, el alma y el cuerpo. Entonces, aquí viene la presentación, la tercera, el diagrama 3, donde habla acerca de qué hay en el espíritu cuando una persona tiene a Cristo en su corazón. Tiene la salvación, la certeza, la seguridad y la aceptación. Esto nos deja a nosotros en un punto muy alto, que es lo que se conoce como total rendición. Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que el Señor nos invita a hacer. O sea, nosotros empezamos a experimentar un cambio en nuestro interior y Él está pidiéndonos a nosotros que de una manera racional nos presentemos de una manera integral. Porque si ustedes lo notan en ese Romanos 12:1, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, aquí hay un punto donde nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros hagamos una entrega total. O sea, que nosotros tengamos un compromiso total al Señor. Esta partecita a veces puede pasar que tardemos años en entenderla hasta que finalmente Dios ministra nuestro corazón a través de pruebas y de luchas y entendemos que necesitamos que el Señor sea el centro de nuestra vida. Un cristiano, una persona, puede tener a Cristo en su vida sin que el Señor Jesucristo sea el centro de su vida. Puede que una persona tenga un énfasis fuerte en ser exitoso financieramente o laboralmente o académicamente. Entonces, esa persona puede sentir que Cristo no es lo más importante para su vida. Entonces,
es ahí donde nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Esto es lo que el Señor quiere que pase en la vida de una persona? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, Él quiere darnos todo lo que acabamos de estudiar. Salvación, certeza, seguridad, aceptación, en una entrega total. Entonces, esto sucede cuando el yo es reemplazado por el compromiso total por Cristo como el centro de nuestra vida. Por eso este círculo tiene esta partecita que ustedes ven acá, que dice yo, y la C representa a Cristo y también podemos tomarla como compromiso total. O sea, tiene ese doble significado, que mi espíritu empieza a ser cambiado, transformado, regenerado, cuando yo permito que el Señor Jesucristo sea el centro de mi vida. Ahora pues, vamos a ver ¿qué efectos tiene mi vida en la parte de mi alma? A ver. Estamos diseñados de tal forma que si consentimos con nuestra voluntad, Dios controla nuestro espíritu. Nuestro espíritu controla nuestra alma. Nuestra alma controla nuestro cuerpo. Este es el plan de Dios para que funcione. Cristo tiene que estar en el centro. Debemos dejar de ser egocéntricos y empezar a ser cristocéntricos. Entonces ustedes ven aquí que en el cuadro hay un cambio. Hay un cambio bastante interesante. Entonces ese cambio tiene que ver con que el Señor ya viene a transformar, ya ustedes se dan cuenta que el yo ya tiene que pasar a otro plano, y mientras el yo está en control de las funciones, operamos como ha sido nuestro histórico, como ha sido nuestra naturaleza, como nosotros aprendimos a madurar y a ver la vida. Entonces, esto hace que cuando nosotros no ponemos a Cristo en el centro, nosotros no tenemos un cambio real en nuestro interior. Esto puede empeorar las cosas porque nosotros intentamos satisfacer las necesidades que hay en nuestro corazón, pero sin poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Esto es lo que Dios nos llama a que nosotros permitamos que sea Cristo el centro de nuestra vida para que esto funcione. Es necesario que ustedes estudien con más detenimiento estos diagramas, y todo esto que estamos estudiando hoy vamos a continuarlo trabajando nuevamente para que nosotros veamos lo que significa el tener una identidad en Cristo y cómo es que esa identidad afecta nuestra vida. Entonces, quisiera que miráramos algunos aspectos importantes de lo que pasa en nuestra alma y de nuestro ser. Entonces, quisiera que viéramos el alma. ¿El alma qué tiene? El alma dice, consideremos el término inferioridad. Los sentimientos de inferioridad son tan intensos que obstaculizan sus relaciones personales, pueden dificultar nuestro trabajo y pueden hacer que una persona haga un trabajo excepcional y aún así sienta que no puede estar haciendo un buen trabajo, que no lo va a lograr. Esto puede transformarse en serios problemas en el corazón de la persona. Estos sentimientos de inseguridad presentan otro tipo de situaciones que tienen que ver con que la persona como tal está llena de inseguridad, de temor y de dudas. Cuando una persona llega a Cristo en su corazón, pero Él no es el centro, esto no cambia realmente. Cuando una persona empieza a caminar con Dios, debe permitir que Él sea el centro para que esto que nosotros vemos como sentimientos de inferioridad o de inseguridad o de temor, Dios venga a transformarlos. Esto es lo que existe en el alma humana, sentimientos de inseguridad, de inferioridad. Todo esto lo repito nuevamente porque nosotros tenemos que ubicar a la persona en que eso es lo que habita en el ser humano. Los temores, las dudas, siempre van a estar allí. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando yo invito a que Cristo sea el centro? Pues vamos a estudiar un poquito más acerca de ese tema. Aquí vemos que cuando juntamos en prioridad la inseguridad, la incapacidad, la culpa real o imaginaria, todas ellas alimentándose en uno de otro, genera un resultado que un
un desorden interno. Ustedes ven aquí en este cuadrito que tenemos acá, que dice que esas inseguridades, esa incapacidad, está marcado aquí con algo que nosotros vemos y es los problemas familiares. Todo esto viene, estas inseguridades vienen desde muy atrás, pero ustedes van a darse cuenta que aquí hay una palabrita que nosotros ya hemos manejado en otras esferas de nuestra vida cristiana. Cuando juntamos la inseguridad, cuando juntamos el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de incapacidad, la culpa, ya sea real o imaginaria, se genera en nosotros algo que es sumamente lesivo: frustración. Esta frustración tiene un efecto en el yo, en el resultado de cómo nosotros asimilamos nuestra vida, cómo es nuestra actitud hacia la vida, lo que puede generar en nosotros, cuando se nos llena la copa, una hostilidad hacia la vida. Entonces nosotros vamos a dar cuenta que esa hostilidad es cuando nosotros nos damos cuenta que hay personas que se manifiestan en diferentes tipos de enfermedades psicosomáticas o enfermedades que ahora se llaman como enfermedades de tipo mental, como es las depresiones, como son las ansiedades, como son esquizofrenias y otro tipo de cosas. Entonces, los terapeutas tratan de manejar estos sentimientos de inferioridad, de inseguridad, de incapacidad a través de sus métodos terapéuticos, sin tocar el fondo. ¿Por qué? Porque no pueden llegar al punto que es más importante, que es donde Dios nos invita a permitir que Él sea el Señor y que Él ministre en nuestro corazón. Entonces, vamos a ver otra parte que es bien importante. Entonces, la depresión se manifiesta y la ansiedad de una manera psicosomática. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta cómo los sentimientos que tenemos en el alma afectan el cuerpo. Entonces, vuelvo a leer la presentación. Entonces se manifiesta la depresión y la ansiedad de una manera psicosomática que podría ser dolor de cabeza debido a la tensión, que se convierte en migraña o estados nerviosos. Y necesitamos de pastillas, antiácidos, tranquilizantes que tratan de solucionar un poco lo que las personas sienten. Estas dolencias pueden ser reales, o sea, es verdad, una persona puede que tenga algún problema en la cabeza, por eso le genera un dolor de cabeza constante. O sea, no todo tiene que ver con que son problemas de inseguridad y todo esto, pero cuando se habla con los médicos, ellos dicen que el 60 u 80% de los problemas de las enfermedades en las personas tienen como raíz los conflictos psicológicos. O sea, hay personas que siempre están con algún problema de tensión interior. No soy capaz, yo no puedo, yo no me merezco esto. Eso le genera a la persona diferentes tipos de problemas. Entonces, esto hace que la persona tenga una dificultad en su salud. Hay gente que a veces no le haya razón a por qué siempre tiene un problema de articulaciones o por qué siempre tiene un problema de dolor de cabeza. Yo conocía personas que me decían, yo a toda hora ando con frío en el cuerpo, no me caliento con nada. Entonces, eso tiene que ver con cómo el alma somatiza algunas características de lo que está en su ser, en su interior. El alma, cuando Cristo está controlando nuestra vida, el yo o la carne ya no tienen ese dominio de reemplazar de forma permanente, pero la cruz bloquea el poder del pecado bajo la tutela del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que ya la cruz de Cristo ministra sobre el yo y empieza a generarle un cambio a la persona. Entonces la persona empieza a experimentar una nueva naturaleza. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque la conversión genera un cambio total en su identidad como persona, como cristiano. Esta persona empieza a entender a través de la tutela del Espíritu Santo que todos ese tipo de sentimientos que la carne le decía, tú no eres capaz, tú no vas a poder hacer ciertas cosas, entonces Cristo le dice, no,
Tú eres una persona amada, Dios, yo te amo con amor eterno, yo te ayudo para que tengas entendimiento, yo te amo, yo tengo compasión por ti. Entonces, esto, recordemos que no son solamente cambios emocionales, sino que el Espíritu Santo viene a ayudar a la persona a que entienda estas verdades. O sea, nosotros tenemos la gran bendición de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Y esto qué genera? Que genera que la fe que nosotros sentimos no nos lleve a sentirnos perdonados, sea que hayamos cometido un error o no. Lo que la palabra de Dios nos dice, que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a nosotros. Entonces miremos cómo al estar Cristo en el centro, la certeza de la seguridad de la salvación genera una armonía en nuestro interior, porque ya es Cristo quien nos ayuda a suplir nuestras necesidades. Entonces, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, esa parte hace una diferencia muy importante en mi ser. Cuando esa parte de nuestro círculo, de este círculo que estamos estudiando, llega a ser entendida, entonces digo, un momento, mi alma puede ser transformada de sentirme culpable, de sentirme inseguro, de sentir que mi vida no tiene propósito, a tener ahora un propósito y un amor incondicional de parte de Dios. ¿Esto qué genera? Que en mi cuerpo empiece a haber bienestar. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que yo, por ejemplo, mi inseguridad, la inseguridad que una persona siente sin recibir a Cristo en el corazón, pues entonces esa persona empieza a decir, no, yo puedo, y ya se mueve con fe y ya no tiene tanta inseguridad porque dice, Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la experiencia que yo he vivido en mi vida cristiana. Hay muchas cosas que yo a veces me digo, yo no voy a ser capaz, pero después recuerdo, Dios está conmigo y Él prometió ayudarme y me va a sustentar. Esto es algo que nosotros podemos evidenciar desde el momento en que hacemos un compromiso total y donde Cristo está en el centro de nuestra vida. Entonces, no puede suceder esta parte si Cristo no está en el centro, lo repito, ya lo había dicho, pero tenemos que, al hacer un trabajo de discipulado con una persona, al tener un trabajo de ayudarle a esa persona con respecto a quién es ahora en Cristo, qué cambió en su identidad, ella tiene que entender que tiene que voluntariamente pedirle al Señor que Él sea el centro de su vida. Esto sucede, todo esto que estamos hablando, siempre y cuando el Señor sea el centro de nuestra vida. Entonces, veamos otra cosa que es muy importante. Cuando Cristo está en el centro de la vida, puede suplir todas las necesidades. Él no se siente inseguro, incapaz, Él no tiene ningún tipo de preocupaciones, de temores, de tal manera que tenerlo a Él en nuestro corazón trae un cambio progresivo en la vida de una persona. Esas ansiedades, todas esas preocupaciones, en la medida que la persona entiende que debe permitir que Cristo sea el centro, va a dar una experiencia muy importante a su vida, porque va a ir dejando atrás todos esos sentimientos, se van a ir saliendo de una manera progresiva, porque el Señor dice en su palabra que nosotros hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo en la cruz. Cuando nosotros vemos esto, vemos que hay una tremenda bendición. Vamos a ver Romanos 5, 19. Dice de la siguiente manera: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto es maravilloso para nosotros porque cambia nuestra manera como nos relacionamos con el Padre. Nosotros ahora hemos sido llamados justos. Dios nos ha dado a nosotros un nuevo estatus, una nueva manera de hacer las cosas. En el mismo capítulo, en Romanos 5, en el versículo 10, dice de la siguiente manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios nos indica que esa relación con Dios nos da un estatus totalmente distinto. Ustedes ven en este diagrama que hay en la flechita hay un símbolo de infinito, o sea que nuestra vida está ahora en la vida eterna. Busquemos Juan 17.3. Juan 17.3 nos guía a algo que es muy importante que nosotros recordemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. El recibir a Cristo me ubica a mí en la vida eterna. Entonces ya no tenemos ese sentimiento de frustración, ya no somos hostiles y Cristo está en el centro. Cuando viene una tensión o una preocupación, Él nos ayuda a responder con amor, con todo lo que Él tiene en su carácter, con comprensión, con una palabra de sabiduría, porque ya estamos en Cristo. O sea, ya nuestra naturaleza ha cambiado. Estos pequeños detalles es importante que las personas que nosotros vamos a estar ministrando y ayudando lo tengan claro en su interior, porque a veces pasa que las personas, al no tener a Cristo como el centro, no le dan la prioridad de que tienen que de tomar esa decisión de que el Señor Jesucristo sea el centro de su vida, y por lo mismo siempre van a estar sufriendo. Veamos esta parte que es muy importante que la analicemos. Cuando nosotros entendemos una verdad, y es que en Adán, las mismas cosas que le ocurrieron a Adán cuando él pecó, nos sucedía a nosotros. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él pecado y la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí cuando vemos esta flechita, si la ven que va hacia abajo, va hacia el infierno. O sea, nosotros tenemos que ubicar a la persona que sin que al haber nacido en Adán, nosotros teníamos no solamente un nacimiento físico, sino que también teníamos un destino. Ese destino era el infierno. Vamos a buscar Romanos 3:23, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dado que hemos nacido espiritualmente muertos, nuestra mayor necesidad en la vida reside en la vida física, por el nacimiento físico, o sea, somos seres físicos, y del mismo modo recibimos la vida espiritual por el nacimiento espiritual. O sea, aquí hay un parteaguas. La línea curva de transición representa la verdad programada en 1 Corintios 1:30. Mas estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido para vosotros por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Entonces nosotros cuando vemos que una persona, nosotros mismos recibimos a Cristo en el corazón, aquí se presentó un cambio de ruta. Ya aquí, por eso ustedes ven que aquí en este diagrama hay un arco. O sea, al recibir a Cristo, nosotros tenemos ahora justificación, santificación y redención. Eso es maravilloso. Una vez que estamos en Cristo, estamos en una existencia eterna. Miren cómo cambia aquí. Ya no vamos hacia abajo, sino que tenemos una existencia eterna. Estamos en una existencia donde ahora la cruz nos ha dado un nuevo significado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Dicho esto, es importante que nosotros... Este nuevo diagrama nos ubica a nosotros de una manera muy interesante. Porque ubica a las personas que no tienen a Cristo o que han nacido de la simiente de Adán, y cómo cuando reciben a Cristo cambia su destino. Para tener una identidad cristiana, una persona tiene que haber invitado a Cristo en su corazón y haber reconocido que voluntariamente Él llegaría a ser el centro de su vida. Quisiera leerles Romanos
6, el versículo del 4 al 7. Dice así: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, así que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces vemos que ahí ya hay un plan totalmente distinto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no hay esclavitud al pecado. Él nos quiere recordar que sí, en nosotros había una naturaleza de pecado, pero al haber recibido a Cristo, ya no servimos más al pecado. Romanos 6:6, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Leí hasta el versículo 13. Este versículo nos va a recordar todo este diagrama, cómo nosotros hemos sido trasladados de la naturaleza que traíamos de Adán a haber sido nacidos como nuevas criaturas. Vemos que aquí la línea punteada desaparece y hay un salto donde recibimos una nueva identidad, pero no solamente esa nueva identidad, sino que recibimos vida eterna. Y esto es maravilloso, porque cuando las personas entienden todo esto, hay una transformación total, integral en nuestro ser. Entonces, nuestro espíritu se puede comunicar con Dios adecuadamente, porque soy declarado una nueva criatura, he sido declarado una persona perdonada y he sido nombrado hijo de Dios. De la misma manera, en mi alma, las inseguridades, temores, angustias empiezan a irse en producto de la administración del Espíritu Santo, porque ya no soy la persona que era, sino que ahora tengo una nueva identidad en Cristo, el cual me es para mí justicia, redención y sabiduría. Cuando nosotros vemos ese cambio, nuestro cuerpo también tiene un cambio. Y ese cambio es que nosotros ya reaccionamos de una manera positiva. Ya la ansiedad la podemos colocar entre las manos de Dios. Yo he tenido momentos difíciles, sí, todos los tenemos, pero podemos ir a dejar nuestras cargas delante de Dios. Esto es básicamente la explicación del círculo de la identidad cristiana. Gracias, alumnos, por su tiempo. Espero haber sido lo más claro posible y vamos a continuar charlando de este tema. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.